Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer esta muy amable invitación de la Universidad Sergio Arboleda, a su señor rector, por supuesto al profesor Fernando Velázquez, también gran amigo. No hemos estado en Alemania en esa casa, pero nos conocemos también hace muchos años. Igualmente pues a los participantes acá en esta mesa. Bueno, el tema que nos convoca en la mañana de hoy pues es de un gran interés y de una enorme polémica y controversia. Hay diferentes posturas, diferentes puntos de vista. Voy a presentar uno, digamos, de los posibles existentes, cada uno con sus argumentos bastante válidos. ¿Cuáles son las principales fuentes de controversia? Y me estoy refiriendo más, pues obviamente a casos de Colombia, que existen actualmente en materia de legalidad. La primera situación es cuando se pretenden imputar cargos por comportamientos que configuran crímenes internacionales, los cuales no estaban tipificados al momento de su comisión, bien se trate de un delito de ejecución instantánea o el inicio de la misma para el caso de los delitos de ejecución permanente. Es decir, donde la acción, por ejemplo, inicia a desarrollarse cuando no estaba tipificada en el código y todavía tiene efectos en el presente. Todo el debate sobre delitos de ejecución permanente o continua. Ese es como un gran foco de discusión. Y el segundo es aquel en el que al momento de perpetrarse el delito, la norma penal interna no recoge todos los elementos contextuales de los crímenes internacionales. Esa es una situación actual. Es decir, incluso en el Código de 2000, pues los delitos tampoco, digamos, traen todos los elementos de contexto internacional, de sistematicidad, masividad, etc. Eso me parecen a mí, pues son los dos grandes centros del debate. Para ello, pues planteo una primera hipótesis para tratar de solventarlos, que consiste en que cuando se pretendan imputar delitos no previstos en la legislación interna al momento de su comisión, es decir, estamos ante el fenómeno de la ausencia total de legislación, se deberá probar al menos lo siguiente: la existencia previa de la prohibición en la legalidad internacional, demostrar que el Estado se encontraba vinculado por esa disposición internacional y analizar los requisitos de previsibilidad y accesibilidad de la prohibición. Esta primera hipótesis, como ustedes se dan cuenta, está muy vinculada con un fenómeno y es el de la omisión legislativa. En otras palabras, existe el compromiso internacional de ejecutar la norma, lo cual se traduce en un tipo penal, pero ha pasado el tiempo y no hay norma penal, hay una omisión legislativa. Para ello también tenemos que tener en cuenta la distinción que maneja desde hace mucho tiempo la doctrina estadounidense, la diferencia entre las normas de aplicación directa y las normas de aplicación indirecta, las normas self-executing y non-self-executing. Las primeras son normas de aplicación directa que no requieren un desarrollo legislativo. Por ejemplo, en un tratado de derechos humanos donde se diga toda persona tiene derecho a la integridad personal, pues obviamente no requiere una ley que lo desarrolle. Pero sí, en un tratado internacional se dispone que está prohibido la toma de rehenes, por ejemplo, pues esa simple disposición requiere un desarrollo normativo interno, es decir, es una norma que no tiene aplicación directa, es la típica norma non-self-executing. Bueno, la segunda hipótesis, ¿cuál es? Que en los casos en que existan tipos penales de derecho interno, o sea, no estamos ante una ausencia total de legislación, sino ante una ausencia parcial de la misma, se deberá imputar el delito previsto en el derecho interno, pero con el respectivo contexto internacional vía bloque de constitucionalidad. Esa es la segunda hipótesis. O sea, son dos casos, digamos, bien distintos. Uno primero, donde realmente no hay desarrollo normativo al momento de haberse cometido el delito, si se agotó completamente la conducta, o de haberse iniciado por lo menos. Y el segundo es cuando de todos modos sí está tipificado, pero sin todos los elementos de contexto internacional. Esta segunda hipótesis, como ustedes lo están leyendo allí, pues es un incumplimiento parcial del tratado, digámoslo así. El tratado internacional establece una prohibición. El legislador tiene que entrar a desarrollarla, pero lo hace de manera incompleta, lo hace parcialmente. En ese caso, sobre todo en los crímenes, digamos, de lesa humanidad y en nuestro actual código,
pues no se explicitan los elementos de masividad o sistematicidad, por ejemplo en el caso de la desaparición forzada. Bueno, hay que hacer varias precisiones también acá. Primero, que no voy a aludir a todos los crímenes internacionales. Ustedes saben que el tema pues es muy amplio, incluye igualmente piratería, tráfico de drogas, desvío de aeronaves, una cantidad de delitos internacionales que no están en el Estatuto de Roma, con lo cual pues no me referiré a ellos. Y otro punto que me parece importante precisar es que el tema y el debate de la legalidad en el derecho internacional pues no se refiere únicamente a los delitos, sino a la forma de participación en los mismos. Y ha habido mucho debate, sobre todo en el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, con determinadas formas de participación, por ejemplo, la empresa criminal conjunta, o en el Tribunal para Ruanda, y incluso en el Tribunal para Sierra Leona, sobre la responsabilidad de los superiores por omisión. En otras palabras, cuando hablamos de los debates sobre la legalidad en el derecho internacional, no nos estamos restringiendo a la prohibición exclusivamente, a la conducta, sino a las formas de participación en la misma. Bueno, para desarrollar estas dos hipótesis, propongo entonces el siguiente plan de trabajo. La primera parte son las características del principio de legalidad internacional. ¿Cómo se construye la legalidad internacional? Allí aludiré, obviamente, al principio de legalidad estricto y cómo está desarrollado en los instrumentos de derechos humanos el principio de legalidad estricto, pero además cómo se construye esa legalidad internacional más allá del principio de legalidad estricto, con los insumos que tenemos de los tratados de derechos humanos, con las costumbres internacionales, con los instrumentos del derecho penal internacional. En otras palabras, la legalidad internacional se construye de forma mucho más compleja que la legalidad interna. La legalidad interna, pues, normalmente los textos constitucionales, pues, traen la forma de hacer las leyes, ¿no? Y los controles existentes al mismo trámite y a su materialidad. Pero la legalidad internacional, por razones históricas, digamos que van desde el origen mismo del derecho internacional, pues se ha construido y sigue construyendo de forma descentralizada, un poco anárquica, si se quiere, y eso hace que determinar si algo está prohibido o no, pues es mucho más complejo que en el derecho interno. La segunda parte, entonces analizaremos los debates sobre el principio de legalidad o algunos aspectos de los debates del principio de legalidad en Colombia y miraremos pues las situaciones en las cuales no existía tipo penal previamente, el tema de la prueba de la existencia de la prohibición internacional, el carácter vinculante de esas normas, los requisitos de previsibilidad y accesibilidad, y por último los casos que ya les mencionaba en la segunda hipótesis, donde realmente sí hay un desarrollo normativo, pero un desarrollo normativo incompleto, sin todos los elementos contextuales de los crímenes internacionales. Comencemos entonces con las características del principio de legalidad internacional. Primero que todo o en primer lugar, señalemos que la legalidad internacional no es tan distinta a la legalidad interna. A veces se quieren mostrar como dos formas de construcción muy diferentes, como si la legalidad interna fuera por un lado y la legalidad internacional fuera por el otro. Resulta que esa legalidad internacional pues también se ha construido sobre el principio de legalidad estricto. Es decir, que la garantía que desde la Revolución Francesa, según la cual pues nadie puede ser juzgado si no hay una ley existente, igualmente está en los tratados internacionales. Ya veremos con otras particularidades, pero igualmente los tribunales de derechos humanos, incluso hay sentencias de la Corte Interamericana, algunos casos de Perú, donde se considera que esa ley, por ejemplo, que establece un tipo penal, pues viola la Convención Americana por violar el principio de legalidad estricto. Ahora, igualmente el principio de legalidad estricto pues está consagrado, yo diría que en todas las constituciones occidentales, ¿cierto? Es, digamos, un presupuesto básico de cualquier Estado de Derecho, y ese principio de legalidad estricto que todos conocemos, pues tiene ciertos elementos, la prohibición de la analogía, la prohibición del derecho consuetudinario para fundamentar y agravar la pena, la prohibición de la retroactividad, la interdicción de delitos y penas indeterminados. Ese es, digamos, el principio de legalidad estricto con el que todos estudiamos. El principio de lesividad, el principio de necesidad y el derecho penal de acto y no de autor. Bueno, eso es, digamos, lo que está en el derecho interno, que por ser constante a las diferentes familias del derecho,
pues se considera un principio general del derecho, en tanto que fuente del derecho internacional, según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo está consagrado ese principio de legalidad en los instrumentos internacionales? Entonces, allí vamos a mirar, a confrontar lo que dice la Constitución con lo que dicen los tratados. Porque muchas veces cuando uno habla de estos temas, dice, bueno, más o menos la Constitución colombiana dice lo mismo que los tratados de derechos humanos, ¿sí? Uno lee la Constitución, lee el capítulo de derechos, y lee la Convención Americana, lee el Pacto del 66, y dice, pues más o menos dicen lo mismo. Pero no es que digan lo mismo. O sea, yo quiero llamar la atención sobre eso. Y sobre este tema no dicen lo mismo. Ahí es donde está, digamos, el punto de discusión. Fíjense ustedes que nuestro artículo 29 constitucional, pues consagra un principio de legalidad estricto, clásico. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes. Entonces tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley. Entonces, según ese artículo 29 de la Constitución, nadie puede ser investigado, juzgado, sancionado, si no hay una ley preexistente que determine que ese comportamiento está prohibido y que si la persona incurre en ese comportamiento, pues podrá ser condenado a determinada pena. Pero cuando nos vamos a los instrumentos de derechos humanos, nos damos cuenta que no dicen lo mismo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por supuesto no es un tratado, establece en su artículo 11 lo siguiente: nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Entonces, fíjense que la forma como está redactada la declaración, pues no coincide con lo que dice nuestra Constitución realmente, porque dice según el derecho nacional o internacional. Claro, cuando habla del derecho nacional está incluyendo el principio de legalidad estricto, por eso digo no hay una oposición, porque ese principio de legalidad internacional comprende el principio de legalidad estricto. Lo que pasa es que también comprende las demás fuentes del derecho internacional, y ahí es donde está la diferencia. De forma muy semejante, el Convenio Europeo de Derechos Humanos dice que nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que en el momento de ese debate, está como mal escrito, en que se fue cometida, no constituía una infracción según el derecho nacional o internacional. Entonces, más o menos la misma fórmula de la Declaración Universal. Y es más, trae un numeral segundo que tiene una explicación histórica, porque es un numeral pues, que choca mucho más, porque dice, el presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que en el momento de su comisión constituían delitos según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Ahora, la inclusión de ese numeral, por lo menos todo lo que yo he consultado, pues básicamente lo que apuntaba era a hacerle un poco frente a la crítica al juicio de Nuremberg por el tema de legalidad en materia de crímenes de lesa humanidad. Porque allí, digamos, había un debate sobre la preexistencia de la prohibición, a diferencia de los crímenes de guerra, pues que ya estaban los tratados de derecho humanitario previos, y a diferencia de los crímenes contra la paz, que también estaba prohibido el uso o la amenaza de la fuerza por normas consuetudinarias desde el año 1928. Bueno, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, noten ustedes, emplea una fórmula semejante a la Declaración Universal y el Convenio Europeo, cuando dice que nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Y trae, digamos, una fórmula semejante en su apartado segundo a la del Convenio Europeo, le cambia el tema de las naciones civilizadas por la comunidad internacional. Bueno, y para mayor debate, ¿qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Nadie puede ser juzgado, bueno, nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Según el derecho aplicable. Entonces noten ustedes que tenemos tres fórmulas del principio de legalidad. La Constitución habla de ley, los principales instrumentos de derechos humanos hablan de derecho aplicable interno o internacional, y la Convención Americana pues habla también de derecho aplicable. Bueno, conclusión parcial. Pues la Constitución asemeja en materia penal legalidad con ley. Eso es. O sea que si uno mira, y como lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte, el principio de legalidad es igual ley. De hecho, pues hay muchos artículos que seguramente ustedes conocen del Código Penal que los han demandado por lo mismo,
porque dicen es una norma oscura, es una norma vaga, no se entiende el artículo, ¿no? Y entonces, pues cada nada, digamos, tenemos una demanda de inconstitucionalidad contra un nuevo tipo penal. Y la Corte, pues algunos los ha declarado inexequibles y otros no. Pero en esas declaratorias de inexequibilidad, fíjense ustedes que la Corte insiste en los contenidos del principio de legalidad estricto, como tal. Ahora, sin embargo, si lo confrontamos como lo acabamos de hacer con los instrumentos internacionales, nos damos cuenta que no dicen lo mismo. Y el tema de la permisión de la retroactividad penal, como les comenté, tiene una justificación histórica en el juicio de Nuremberg. Bueno, entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Es decir, cuando uno le dicen, interprete la Constitución de conformidad con los tratados, pues entonces, ¿qué hacemos? La Constitución habla de ley, el Tratado Internacional dice norma, interna o internacional. ¿Qué hacemos? Lo sumamos, aplicamos el uno, aplicamos el otro, el tratado está por encima, está al mismo rango, nos dicen está al mismo rango porque hace parte del bloque, y entonces, ¿cómo hacemos para armonizar todo eso? Pues complejo, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha construido la legalidad internacional? Ya les decía que es mucho más elaborada, mucho más complicada en su formación la legalidad internacional que la interna, por razones históricas. Por una parte, tenemos los tratados de derechos humanos contentivos de prohibiciones internacionales y deberes de legislar. Entonces, si miramos los tratados de derechos humanos, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada o los convenios contra la tortura, usualmente lo que hacen es describir un comportamiento, ¿cierto? Decir que es la tortura y decirle estados legislen en la materia. Por otro, tenemos las normas de soft law, las cuales, si bien carecen de efecto vinculante, porque no son tratados internacionales, pues sí ayudan a entender el sentido y el alcance de las normas convencionales. En tercer lugar, tenemos las costumbres. Las costumbres internacionales normalmente consagran prohibiciones a los combatientes durante la guerra. El derecho, digamos, internacional humanitario, mucho antes de ser convencional, pues fue consuetudinario y sigue siendo consuetudinario en buena medida. Cuarto, los tratados sobre derecho internacional humanitario, más allá de las costumbres, pues los tratados de DIH, y por último, los instrumentos, ahí sí, de derecho penal internacional. Instrumentos de derecho penal internacional que usualmente lo que hacen es crear una competencia para un tribunal, sea Nuremberg, Yugoslavia, Ruanda o la misma Corte Penal Internacional. Entonces, lo que hacen esos tribunales, sí, digamos, es crear como tal unos tipos penales y para ello, pues obviamente, una jurisdicción competente para conocerlos. Así es como está conformada la legalidad internacional, con una variedad de instrumentos, fíjense ustedes, de muy diversas características. Empecemos con los primeros, con los de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos, normalmente, como lo acabo de decir, describen un comportamiento. Establecen el deber de legislar con penas adecuadas, entiéndase, penas altas. Pero no crean directamente tipos penales porque no son normas self-executing, precisamente. O sea, uno no puede decir que la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada crea un tipo penal, no. Lo que dice es, ustedes, estados, tienen que velar porque esto sea un delito en su territorio. Y si incumplen esos deberes como Estado, pues eventualmente pueden ser demandados internacionalmente. Eso es lo que usualmente hacen los tratados de derechos humanos, establecer prohibiciones y obligaciones de legislar. Las normas de soft law, como les venía ya contando, esas normas tampoco crean tipos penales, carecen de la fuerza vinculante de los tratados, sirven para orientar el cumplimiento de obligaciones internacionales, del deber de legislar, pero, digamos, han tenido una importancia creciente en la vida internacional. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el tema de víctimas, la mayoría son normas de soft law, ¿no? Digamos, todas esas resoluciones sobre los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, más que derivar de tratados internacionales, pues están consagrados en normas de soft law. Pero allí tampoco hay tipos penales, como tal. Bueno, ¿qué pasa con los tratados y las costumbres referentes a los combatientes durante la guerra? Esos sí que son todavía más ambiguos, porque esos se limitan a prohibir unos comportamientos.
Si ustedes ven, por ejemplo, el protocolo de Ginebra, ¿cierto? Normalmente dice, en su artículo segundo, si no estoy mal, me falla la memoria, dice, están prohibidos los siguientes comportamientos: atacar a la población civil, la toma de rehenes, terrorismo, etcétera. Pero de ninguna manera le dice a uno qué es cada cosa. O sea, ustedes no van a encontrar en el protocolo la definición de terrorismo, ni la definición de toma de rehenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque igualmente son los legisladores internos los que tienen que ejecutar la norma internacional. O sea, tienen que proferir una norma interna para decir, bueno, en cumplimiento del tratado, la toma de rehenes es esto. Son normas muy incompletas, normas no self-executing, por cuanto, a diferencia de las de derecho internacional de los derechos humanos, ni siquiera describen claramente una prohibición. Es decir, si ustedes confrontan el protocolo 2 con la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, pues obviamente dice más la convención, por lo menos dice que es la desaparición forzada. El protocolo 2 simplemente trae una lista de comportamientos, y entonces allí el legislador pues tiene un margen de configuración normativo bastante amplio. Y el otro elemento de la legalidad internacional pues son los instrumentos mediante los cuales se crean, ahí sí, tipos penales, pero para determinados contextos. Ahora usted me dirá, bueno, la CPI es distinto porque es global, pues sí, pero obviamente es para los países pues que están siendo, digamos, objeto de análisis. Bueno, ahora, de manera evolutiva, esos instrumentos de derecho penal internacional se han venido aproximando a un principio de legalidad estricto. Eso sí está clarísimo. Tenemos una de las principales críticas al juicio de Nuremberg fue precisamente que no describió los comportamientos. Si usted ve la forma como el tribunal fue conformado con su estatuto, pues simplemente hay una enunciación de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero obviamente, pues no es que existiera como tal un desarrollo para entender qué era cada uno. Eso me parece a mí ha cambiado muchísimo y el Estatuto de Roma, pues más los elementos de los crímenes se asemejan mucho más, digamos, a lo que es un código penal. Eso es indudable. O sea, digamos que esas ambigüedades de las que fue destinatario ese tribunal de Nuremberg, e incluso el mismo Yugoslavia. Fíjense ustedes que el mismo estatuto del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia tampoco es que describiera con sumo detalle cada comportamiento, a diferencia de lo que sucede con la CPI. Así se forma la legalidad internacional. Entonces ya tenemos cómo se conforma la legalidad interna, cómo se conforma la internacional, el problema es cómo lograr armonizarlas. Una constatación: por una parte, entonces tenemos un universo de prohibiciones en mayor o menor grado detalladas en normas internacionales, más el deber estatal de legislar. Eso es lo que tenemos. O sea, si miramos desde la legalidad internacional, nos encontramos con múltiples prohibiciones y el deber de legislar. Por la otra, unos instrumentos de derecho penal internacional que sí describen comportamientos que, digamos, se asemejan mucho más a un código penal interno, pero van a ser aplicados por determinados jueces con determinados procedimientos. Eso es la legalidad internacional. Ahora, la pregunta entonces es, ¿se puede sancionar internamente a una persona por una conducta descrita con cierto detalle en tratados de derechos humanos o simplemente enunciada en normas de IH, pero no tipificada previamente como delito en el derecho interno? Primera pregunta. Segunda, ¿se puede sancionar internamente a una persona por una conducta descrita con detalle en instrumentos de derecho penal internacional, pero no tipificada previamente como delito en el derecho penal interno? Esas son las preguntas. O sea, ¿por qué no le dicen, es que eso estaba prohibido internacionalmente? ¿Cierto? Le dicen, eso no estaba en el código, pero estaba prohibido. ¿En dónde estaba prohibido? ¿En dónde? ¿En un tratado? ¿En una costumbre? No, es que en el Estatuto de Yugoslavia. ¿Y eso es aplicable acá? Pues no sé. Bueno, segunda parte. Casos en los cuales entonces no existía previamente el tipo penal a la comisión de la conducta, y situaciones en las cuales existía el tipo pero sin todos los elementos de contexto. Entonces, ya una vez aclarado qué es el principio de legalidad estricto, cómo se conforma la legalidad internacional en materia penal, pues tratemos de que esas relaciones entre ambas formas de legalidad pues nos ayuden a enfrentar estos problemas. Casos en los cuales no existe previamente el tipo penal.
Bueno, aquí hay posibles respuestas. Una primera sería la respuesta negativa. Dirían, pues no, porque se vulneraría el principio de legalidad estricto consagrado constitucionalmente. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo investigar un delito, o mejor, un delito no, una conducta cometida antes de la entrada en vigencia del Código? Pues una posible respuesta, una primera, sería pues que no se puede por el principio de legalidad estricto consagrado en el artículo 29. Bueno, otro extremo que me faltó aquí anotarlo sería de que todo se puede, de que todo se puede. Entonces estamos como en dos extremos, los que no se puede hacer nada y los que todo se puede. Entonces yo estoy ahí como en la mitad. Yo los que digo que sí se puede, pero con condiciones. O sea, no es que se pueda todo, porque es que yo creo que estamos entrando en una dinámica que a mí me parece un poco peligrosa, y es creer que con base en la legalidad internacional todo se puede hacer, todo, ¿no? Y entonces uno ve unas cosas que uno dice, bueno, pero ¿y esto por qué lo hacen? No, porque el Estatuto de Roma lo permite. ¿Y eso estaba vigente al momento de los hechos? Pues no, pero ahí está. Entonces, bueno, pero ¿y se puede eso? Entonces, ¿por qué? Porque un poco la preocupación que uno tiene es que hemos pasado de un momento donde no se manejaba esto, o sea, donde el derecho internacional casi que era pues una materia ahí olvidada, ¿cierto? A que entramos a conocerla, pero sin los suficientes cuidados. Entonces, eso también me parece peligroso, ¿no? Eso me parece peligroso. Es como, o sea, es una caja de herramientas el derecho internacional. No, usted puede hacer muchas cosas, pero también tiene que tener ciertas precauciones. Por eso es que me gusta la tesis de la mitad, y es que sí se puede, pero con varias condiciones. Primero, que efectivamente se pruebe la existencia de la norma internacional. Me prueben que sí existía la norma internacional. Y fíjense que nosotros hemos pasado un poco por ese tipo de requisitos. Decir, no, pues claro, sí había una costumbre internacional. ¿Y en dónde? No, pues porque en otro país lo dijeron. Entonces, pero a ver, ¿no? Entonces tomamos como con mucha ligereza todo ese tipo de cosas. Otro, demostrar que el Estado estaba vinculado. Que si esa costumbre internacional vinculaba a Perú, Argentina, Chile, donde están trayendo todas esas sentencias, pues miremos si aquí también estaba vinculado el Estado colombiano. Y los requisitos de previsibilidad y accesibilidad, que los ha venido manejando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos semejantes, digamos, en ciertas cosas a los que tenemos acá. Bueno, lo primero, la prueba de la prohibición. Pues la prueba de la prohibición dependerá de la fuente del derecho internacional. Claro, si yo digo, es que ese tratado estaba vigente. Perdón, ¿a partir de cuándo los tratados están vigentes en Colombia? No, pues a partir de que la Corte Constitucional lo dice. No. No, a partir de que lo ratifican. No. ¿A partir de cuándo? Que se publica en el diario oficial. Ley séptima del 44. Tiene que estar publicado en el diario oficial. O sea, mira, pues es un formalismo. Les doy un ejemplo. Los convenios de Ginebra son la ley quinta del 60. ¿Cuándo fue publicado? En el año 90. 90. ¿Cuándo vincula? Pues el 90. El 90. Pero ese tipo de cosas hay que mirarlas. O sea, uno no puede decir, es que éramos parte en el tratado, es que lo hemos ratificado. Miremos a ver realmente si se cumplieron todos los pasos. Mayor complejidad son las costumbres. Aquí las tomamos, me perdonan la expresión, muy folclóricamente, ¿no? Pues claro, hay una costumbre. ¿Y dónde? Ah, no, porque en Argentina lo dijeron. Ah, ya. Muy buena prueba de su costumbre. O sea, por lo menos repase algo que por allá vio que se llama derecho internacional, que la costumbre tiene dos elementos, el material, el psicológico. Eso no es tan fácil. O sea, los jueces internacionales tienen bastante problema para probar costumbres. Dígame usted acá, como juez interno, que pruebe que el Estado colombiano era parte de esa costumbre internacional. Eso es complejo, pero acá pues lo vemos como muy fácil. Que realmente vincule al Estado. Hay que mirar el instrumento de ratificación, las publicaciones, lo mismo, todo eso hay que mirarlo. Y los requisitos de accesibilidad y previsibilidad. Aquí no hemos reparado en eso. Aquí no hemos reparado en que el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando ha tenido casos
con este grado de dificultades, que tiene que aplicar el artículo 7º, que habla de un principio de legalidad extendido, pues por lo menos dice accesibilidad y previsibilidad. Si le voy a decir que existía una prohibición internacional, por lo menos tienen que haber algunos elementos de juicio para mostrar que yo de alguna forma o sabía o tenía que saber que eso estaba prohibido internacionalmente. Porque si es una norma interna, pues me van a decir, eso está en el diario oficial. Si usted no lo lee, pues problema suyo, ¿cierto? Pero a partir de que está publicado en el diario oficial, a usted lo vincula. Pero decirle a alguien es que existía un principio general del derecho cuando usted cometió la conducta, pues como que la gente va a decir, bueno, ¿y eso qué es? Primero que todo, ¿no? Por eso es que ese tribunal, en algunos casos, ha venido construyendo toda una dogmática sobre accesibilidad y previsibilidad. Ejemplo, el caso Sunday Times de 26 de abril del 79. Claro, cuando habla de derecho nacional, el convenio europeo, dice el tribunal, ojo, esas costumbres del common law deben ser accesibles y previsibles. Es decir, dentro del common law, pues obviamente dentro del principio de legalidad están las costumbres. Es un derecho consuetudinario, aunque también hay muchas leyes, no crean que no. Pero si usted dice principio de legalidad basado en costumbres, por lo menos mire a accesibilidad y previsibilidad. Estos casos contra Alemania, altos funcionarios de la extinta República Democrática Alemana, también se consideró que eran prohibiciones internacionales que tenían la suficiente accesibilidad y previsibilidad por el derecho internacional, no por el derecho interno. Claro, es que ahí viene el problema con el derecho interno. Cuando el derecho interno permite determinadas cosas que están prohibidas por el derecho internacional, pero igualmente el tribunal les dice, mire los requisitos de accesibilidad y previsibilidad. Casos recientes del Tribunal Europeo. Este caso contra Hungría es un caso interesante. ¿Qué sucede? En el año 56 tiene lugar una especie de revuelta en ese país y estalla la Revolución Húngara en Budapest, 23 de octubre del 56. Se ataca un local, digamos, era una escuela militar, concretamente. Los rebeldes se toman una comisaría de un municipio y el peticionario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue comisionado para retomar el control. O sea, él tenía que recuperar, digamos, la escuela. En medio del operativo, muere una persona junto con otros miembros de la insurrección. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El procedimiento seguido en primera instancia ante el Tribunal Regional de Budapest dice que concluyó que los hechos imputados al acusado constituían homicidio e incitación al mismo y no crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto la acción estaba prescrita. Entonces ahí los debates de prescripción. O sea, es que estos debates no van solos. O sea, el tema que estamos hoy manejando es todo el debate grande que hay sobre si se pueden o no relativizar las garantías, legalidad, el tema de la prescripción, el tema de la retroactividad, etcétera. Bueno, acá le dijeron que estaba prescrito. La sala de apelaciones anuló la decisión y la condena del peticionario, finalmente la sala militar del tribunal declaró culpable a una pena de 3 años. Eso fue. Ahora, él se fue entonces ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo, violaron el principio de legalidad. ¿Qué decía? Que cuando él fue sancionado, ese acto no constituía delito en el momento de su comisión. O sea, los debates en Colombia, que eso no estaba ahí. Explica que en el 56 esos delitos eran prescriptibles y que la convención del 68 sobre imprescriptibilidad no es retroactiva. Entonces fíjense ustedes que a pesar de que es un caso como tan lejano geográficamente e históricamente a nuestra realidad, pues tiene bastante de común. Bueno, ¿qué consideró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? En cuanto al artículo 7º, ¿cuál fue la postura del Estado? Dice que los hechos sucedidos en Hungría en el 56 pueden ser calificados como un conflicto armado interno de gran amplitud y no solo como unos disturbios interiores. Y además adelanta algunas consideraciones acerca del artículo 3 común y el protocolo 2. Eso decía el Estado para defenderse. Es decir, que él no había violado el principio de legalidad. ¿Qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Fíjense que
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al momento de interpretar el artículo 7º, la cláusula de legalidad, comienza a destacar la importancia de la legalidad estricta. Vuelvo y les digo, es que legalidad estricta y legalidad ampliada del derecho internacional no es que realmente vayan a enfrentarse y que sean irreconciliables, hay un punto de contacto. Dice, el artículo 7º no se limita a prohibir la aplicación retroactiva del derecho penal en detrimento del acusado. Consagra igualmente de manera general el principio de legalidad de los delitos y de las penas, y aquel que ordena no aplicar la ley penal de manera extensiva en detrimento del acusado, especialmente por analogía. Eso que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el principio de legalidad estricto. O sea, por digo, no es que los tribunales de derechos humanos se les olvide la legalidad estricta, ahí está, ahí la aplican. Con lo cual, la infracción debe estar plenamente definida en la ley. La interpretación de la ley corresponde a los jueces internos, o sea, el tribunal no va a mirar si eso viola o no el tratado, esas interpretaciones. No le corresponde al tribunal determinar la responsabilidad penal del acusado, claro. Es un tribunal de derechos humanos, no es un tribunal penal. Y una parte interesante, el tribunal a interpretar la otra parte del principio de legalidad, lo que dice que esté prohibido por las normas internacionales, dice, tenemos que mirar a accesibilidad y previsibilidad. Fíjense que todo es condicionado, a accesibilidad, previsibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? Entonces, el peticionario fue declarado culpable por homicidio múltiple, lo cual fue calificado como crimen contra la humanidad. De allí que fuera condenado por ese delito. Por eso el tribunal debe determinar si eso era accesible, si los convenios de Ginebra eran accesibles al acusado. ¿Y qué dice? Fíjense todo lo que el análisis que hace el tribunal. Los convenios de Ginebra fueron incorporados tal año. En el 55 fue publicada la traducción oficial del tratado. El tribunal concluye que eran accesibles. ¿Por qué? Porque el instrumento internacional había sido incorporado al derecho interno. Incorporado. Lo mismo que le estaba diciendo yo del derecho oficial, de que tiene que estar en alguna parte publicado. Y ahora, eso es la accesibilidad. La previsibilidad. Debe verificar si resultaba previsible que la conducta por la cual resultó condenado el peticionario había sido calificada como crimen contra la humanidad. Aquí que, digamos, con cierta ligereza calificamos los hechos como crimen de lesa humanidad, pues allá hicieron lo mismo. Y entonces el tribunal debe analizar si el acto en cuestión podía ser analizado como crimen de lesa humanidad en el sentido que tenía el año 56. Fíjense, en el sentido que tenía en el año 56. Aquí decimos, se cometió un crimen de lesa humanidad. ¿En dónde? En el 80 y pico. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma lo dice. A ver, Estatuto de Roma 98. Es decir, acá le están diciendo que era un crimen de lesa humanidad en ese momento cuando usted cometió esa conducta. Y además, si el señor participaba directamente en las hostilidades. El tribunal considera que la conexidad entre el crimen de lesa humanidad y el conflicto armado ya no era pertinente en el 56, como si lo era en Nuremberg. Los jueces internos se limitaron a examinar si Casas era beneficiario del artículo 3, o sea, la persona fallecida. Y mire, el tribunal concluye que no existe certeza acerca de que los elementos constitutivos del crimen de lesa humanidad se encuentren presentes. O sea, el tribunal le dice, pues no, eso no es un crimen de lesa humanidad. Eso no. Conclusión. Casas, que era la víctima, no era una persona protegida por el DIH. No se demostró que era previsible que los actos cometidos por el peticionario constituyan un crimen contra la humanidad. En consecuencia, se violó el artículo 7. Esta tendencia es muy interesante, porque le dice a uno, ¿qué es el principio de legalidad estricto? El principio que se maneja en derecho internacional, y además le dice, pero es que usted no puede ir calificando crimen de lesa humanidad lo que se le ocurra, ni tampoco decir que con normas posteriores. Lo que le está diciendo es en ese momento. Y fuera de eso tiene que demostrar que la prohibición sí existía. Accesibilidad, previsibilidad. Por digo, es un sí muy condicionado. Sí, con una cantidad de requisitos. No es de que todo se pueda. Ni que automáticamente echemos mano, digamos, de la legalidad internacional para cualquier cosa. Este otro caso contra Letonia. Bueno, este es mucho más complicado que el anterior. Los hechos sucedieron en el 44. ¿Qué pasa? Que resulta
que el peticionario ingresó al ejército ruso. En esa época, Letonia pues había sido invadida por los alemanes, ¿cierto? Y el señor participó en unas operaciones de sabotaje contra bienes alemanes. En el año 44, un grupo de personas los denunciaron ante los nazis y en represalia por haber denunciado a ese grupo de resistencia, digámoslo así, este señor atacó a otras personas junto con su grupo y asesinaron a 9 civiles. Esos son los hechos. Ahora, posteriormente, pues Letonia ingresa a la extinta Unión Soviética y el señor, pues, ingresa al Partido Comunista y demás. Bueno, resulta que en el año 2000 lo van a juzgar. O sea, en el año 2000 lo van a juzgar por lo sucedido en el 44. Entonces, el tribunal lo halla culpable en el 2000 por violar los convenios de La Haya del 1907 y de 1949 y por violar el Código Penal del 61. Entonces, fíjese, los hechos pasan en el 44 y le dicen, usted violó el Código del 61. Bueno. Finalmente, el problema era, la conducta del acusado debe ser analizada conforme a ¿qué? Al derecho que estaba vigente en Letonia en esa época. ¿Y cuál es el derecho aplicable? Un país invadido. El derecho de los nazis, el derecho de Letonia, y luego fue de la Unión Soviética, entonces el de la Unión Soviética, el anterior. O sea, fíjense la complejidad del caso. O sea, ¿cuál era el derecho vigente en un país invadido? Bueno, entonces pues podría ser todo esto, ¿no? Como tal. Ahora, ¿qué es lo importante? El peticionario alega que los crímenes no eran delito en el año 44 y que además le están aplicando retroactivamente la ley penal. Bueno, aquí hay dos fallos, digamos, un poco distintos. El de la sala y el del plenario del tribunal. El de la sala dice, pues lo que estaba vigente era el convenio de La Haya en 1907, lo que es el derecho de la guerra. Los convenios del 49 no tienen efectos retroactivos. Aquí que nos acostumbramos a que todo es retroactivo. No, los tratados no son retroactivos. Convención de Viena, derecho de los tratados, salvo que expresamente se diga en el tratado que tiene efectos hacia el pasado. Pero el resto de los tratados rigen hacia el futuro. Y allí consideraron que no puede ser condenado. Tampoco consideró aplicable el 7.2 y dice que el operativo del 44 no era un crimen según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Bueno, esa fue la primera decisión. La segunda de la gran sala, fíjese lo que preguntan. ¿Existía en el 44 una base jurídica suficientemente clara para que los crímenes por los cuales fue condenado el peticionario? Una base jurídica clara. ¿Cuál era la base jurídica? En el 44 se entendía por crímenes de guerra una violación a las leyes y costumbres de la guerra. El ataque contra los pobladores fue un crimen de guerra. Pero porque sí existían prohibiciones anteriores, dice el tribunal. Pues claro, estaban todos los convenios de 1907, no los del 49 que lo aplicaron retroactivamente. Existían los convenios de 1907. ¿Estaban prescritos o no? Con todo el debate que hay en Colombia sobre eso. Bueno, dice el tribunal, examinada la situación en el 44, y para concluir diciendo que no existía norma internacional alguna que estableciera la imprescriptibilidad. En el 44. Aquí cuando uno habla de eso, dice, bueno, que si son imprescriptibles, pues sí, ¿y por qué? No, porque el uno lo dijo, porque el otro lo dijo, porque en Argentina, porque en Chile, porque no sé dónde, porque... Pero ¿a partir de cuándo son imprescriptibles los crímenes? Y la verdad es que nadie me contesta, me dicen, no, pues no, ni idea. Eso es imprescriptible casi que desde la antigüedad, ¿no? Pues sí, porque es que nunca me dan una razón, ¿no? Menos que en Grecia sería igual, en Roma. Pero no, mire, es que usted no puede manejar el derecho internacional como quiera. El derecho internacional tiene unas reglas, así por más, digamos, descentralizado que sea en su producción normativa, por más anárquico que sea, por más caótico, pues tiene unas reglas. Y unas reglas donde las obligaciones internacionales surgen a partir de determinado momento, bien sea como costumbres, bien sea como tratados, como principios. Entonces lo que le dicen es, mire, en esa época, pues no había esa base. De hecho, el tratado es del año 68. ¿Y por qué el tratado del 68?
precisamente porque querían evitar que prescribieran los delitos cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es la razón de la Convención del 68, de la cual Colombia no es parte, además de todo. Pero bueno. Y vuelve a insistir la Sala en la accesibilidad y previsibilidad, y los toma como dos elementos conjuntos. Dice, hay que mirar el contenido del texto, el tema que se trate y el número y la calidad del destinatario. A ver si nosotros hemos hecho algo parecido acá. Cuando le dicen, no, le aplicamos todas las prohibiciones anteriores, y todo lo de accesibilidad, previsibilidad, que, fíjense, el Tribunal Europeo lo entiende como un componente del debido proceso, como un ingrediente del debido proceso. Acá no. Entonces, dice, teniendo en cuenta que era un sargento del ejército soviético, podía razonablemente prever los riesgos del operativo. O sea, digamos, hace todo un análisis que no lo transcribo acá, donde dice, sí, concluimos, hubo accesibilidad, estaban las prohibiciones, estaban publicados, estaba todo eso, era previsible, en consecuencia, se puede aplicar el artículo 7º en cuanto a legalidad amplia. Bueno, ya casi acabando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ha seguido más o menos esa línea, aunque ahí yo le tengo una crítica. En este caso, del 2006, caso contra Chile, los hechos suceden en el 73, la persona es detenida, luego es asesinada por unos carabineros, y el tema es que en el año 78 pues viene una amnistía. Entonces dirá, bueno, pero ¿por qué la Corte Interamericana se mete con eso de los crímenes internacionales, si es una corte de derechos humanos? Pues porque la pregunta era si a través de esa amnistía, si a través de esos indultos, se había violado la Convención Americana. Y para mirar cuál era el contenido o las conductas amparadas por esos indultos, pues tenía que mirar si eran crímenes internacionales. Bueno, y fíjense ustedes el problema jurídico. La Corte analizará si el crimen cometido contra el señor Almonacid podía constituir un crimen de lesa humanidad. En ese sentido, la Corte va a analizar si para septiembre del 73 eso era un crimen de lesa humanidad. Lo mismo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si para esa época eso era. Ahora, lo que pasa es que hasta ahí la cosa va bien. Ya después va como por otro lado. Porque, fíjense, por acá, donde dice que sí fue un crimen de lesa humanidad porque era un parámetro sistemático y generalizado. Pues ahí sí yo creo que se equivocaron, con todo respeto, porque los elementos de sistematicidad y generalidad no estaban en el Estatuto de Nuremberg, que sería lo aplicable en esa época. Esos elementos, fíjense ustedes, vienen a aparecer en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que luego es retomado por el Estatuto de la CPI. Entonces, yo creo que eso de sistematicidad y generalidad, pues realmente no eran componentes del crimen de lesa humanidad en esa época. Bueno, ya para terminar, situaciones entonces las cuales existe el tipo, pero sin los elementos de contexto. Entonces repitamos, cuando no existía, digamos, la conducta, no estaba tipificada, ¿se puede o no se puede? Se puede con varios condicionamientos, que existía la prohibición, que la prohibición realmente estaba incorporada en el derecho interno, que era accesible, que era previsible, o sea, una cantidad de condicionamientos, que obviamente pues deben estar plenamente cumplidos si no violamos el principio de legalidad. Bueno, y el último escenario entonces es qué pasa con esos delitos que incluso están en el actual código, pero que no tienen todos los elementos de contexto, o sea, sistematicidad, generalidad, etcétera. Pues aquí, digamos, hay posibles soluciones. Una primera sería aplicar exclusivamente la norma penal interna tal y como está. Digamos, esa sería una lectura sin tomar en cuenta el bloque de constitucionalidad. Entonces usted dirá, no, es que yo aplico lo que está ahí en el código. Y lo que está en el código es, digamos, únicamente la desaparición forzada sin esos elementos internacionales. Esa es digamos, una postura. La otra, que ya es completamente al otro lado, es decir, no, aquí podemos aplicar todo. En otras palabras, digamos, el Estatuto de la Corte Penal Internacional haría parte casi de toda la legalidad interna y casi que viene a agregarse con el Código Penal. Entonces, en ese escenario, como tal, pues casi que a cualquier persona la pueden investigar en Colombia por crímenes que estén en el Estatuto de Roma.
diciendo que el Estatuto de Roma hace parte del bloque, y entonces como hace parte del bloque, pues obviamente hace parte del código, etcétera. Bueno, eso tiene sus complicaciones. Por la que yo me voy es por la tercera, la del efecto interpretativo, que consiste en imputar el delito con las normas de derecho interno, pero habiéndolo investigado con los elementos internacionales. Entonces, que sí se puede, digamos, investigar ese crimen con el contexto. Y además, yo creo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una investigación de un crimen de lesa humanidad que un delito ordinario. Son muy distintos, muy, muy diferentes. Es decir, en un delito internacional, como los crímenes de lesa humanidad, pues usted tiene que, primero, saber que eso lo comete una organización, no individuos aislados. El crimen de lesa humanidad, por definición, no lo comete un individuo aislado. Segundo, que no todos los crímenes cometidos por una organización son crímenes de lesa humanidad. Claro. O sea, una organización puede cometer delitos comunes, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Que además de ello, tiene que haber un plan para cometerlos de manera masiva o sistemática. Con lo cual, fíjense, nosotros ni siquiera hemos reparado en el tema del dolo, que es el crimen de lesa humanidad, tiene un elemento material, lo que se llama el actus reus, y un elemento psicológico que es el dolo, el mens rea o dolo del crimen de lesa humanidad. ¿Y cómo le pruebo yo el crimen de lesa humanidad a alguien? Yo no creo que hayamos reparado mucho en eso. Es decir, ¿usted sabía que estaba cometiendo un crimen de lesa humanidad? ¿Será que el sicario que le dan la foto, le dan la moto y vaya y mata a ese señor, y va y lo mata? ¿Y usted cometió un crimen de lesa humanidad? ¿Qué? O sea, primero ni le entiende qué es eso. Y va a decir, no, porque es que usted lo que hizo fue parte de un ataque masivo, sistemático contra la población civil. Yo no le entendió nada. Entonces, pero no tengo ni idea, o sea, a mí me dieron una plata para que matara a alguien, ¿no? Y ya. Entonces, ¿cómo se maneja el tema del dolo? Aquí tampoco hemos reparado en eso, ¿no? Es decir, conocimiento y voluntad. ¿Quiénes fueron los que dieron el crimen de lesa humanidad? ¿Quiénes son los ejecutores? ¿Qué es lo que hacen los mandos medios? No. Aquí todos cometieron el crimen de lesa humanidad. ¿Y cómo pruebo yo el dolo? ¿Cómo pruebo que usted quería cometer era un crimen de lesa humanidad? Pues a través de indicios, a través de la construcción de contextos, una cantidad de cosas que son complejas. Entonces, obviamente, pues eso se tiene que hacer. ¿Para qué? Pues yo creo que lo principal es para saber la verdad, más que para otra cosa. Es decir, yo creo que tenemos que dejar un poco el temor de que entonces todo lo tenemos que calificar crimen de lesa humanidad para que finalmente la Corte Penal Internacional le venga a Colombia. No. Yo creo que lo tenemos que hacer es por las víctimas. Porque es que es muy distinto investigar un crimen de lesa humanidad que un delito ordinario. Usted en el crimen de lesa humanidad se va a dar cuenta que hay una organización de por medio. Se va a dar cuenta realmente por qué dieron la orden de matar a alguien. Es eso. O sea, la verdad histórica se construye es investigando como crimen de lesa humanidad, no como delito ordinario. Pero eso requiere unas características de la investigación, digamos, el plan programa metodológico como tal que se tiene que hacer, que es muy distinto a un delito ordinario. Entonces, digamos, esa sería ya una última reflexión cuando son delitos que no tienen los elementos contextuales, pero que se tiene que hacer la investigación por, principalmente, el tema de la verdad, a pesar de que terminen siendo investigados, o mejor, terminen siendo sancionados por un delito que está en el Código Penal. Unas últimas reflexiones antes de la despedida. Finalmente, todo lo que les he venido aquí a contar, volvemos a lo mismo, es un gran debate. Es un gran debate donde, pues obviamente, digamos, solamente aporto unos insumos que se ha dado en otros países. No creo que somos los primeros que debatimos esto. El tema de entrar a relativizar, flexibilizar las garantías es un tema muy delicado, me parece a mí. ¿Por qué? Porque es que siempre hay como la tentación de relativizar el debido proceso. Entonces vamos a investigar el terrorismo internacional, entonces podemos flexibilizar el debido proceso. Vamos a hacer esto, podemos. O sea, casi que depende, entonces podemos hacerlo. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar en esa relativización, cierto, de las garantías? Porque hoy nos puede parecer bueno para una cosa, pero el día de mañana también la pueden aplicar en otras. Entonces, creo que es un tema muy, muy complejo.
Segundo punto de reflexión final, pues tenemos que mirar si finalmente vamos a seguir con un concepto de legalidad estricto o con un concepto amplio por la legalidad internacional, con todas las prevenciones y con todos los cuidados que ello comporta. Y obviamente, pues todo este debate es aún más complejo con los delitos de ejecución permanente. De si realmente uno entiende que es un delito de ejecución permanente y hasta qué momento efectivamente cesan los efectos. Por ejemplo, el tema del desplazamiento forzado. ¿Hasta cuándo se comete? Por no hablar de desaparición forzada. ¿Hasta cuándo se comete? Hasta que el desplazado regrese, hasta que el desplazado quiera volver, hasta que el desplazado quiera volver y no pudo. Todos esos son puntos que simplemente los estoy enunciando porque creo que merecerían todo un debate mucho más amplio y aquí el profesor Velázquez es una invitación para hacer debate sobre estos temas que yo creo que le gusta muchísimo por lo que sé. Bueno, por su atención, mil gracias.